¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Amigas y Moronas. En esta ocasión les traigo una receta de pan de plátano para aprovechar esos platanitos que de repente se ponen ya muy negritos para comerlos. Así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es empapelar o engrasar con un poco de harina nuestro molde. Es un molde de 24 centímetros de largo por 10 de alto. Ya que lo tenemos listo, vamos a preparar nuestra masa. Lo primero que vamos a hacer, en un bol suficientemente amplio, batiremos los 120 gramos de azúcar con mantequilla. La mantequilla debe estar a temperatura ambiente. Si olvidas sacarla, puedes darle un golpe de calor de 15 segundos en el microondas y enseguida la batimos. Una vez que la tenemos integrada, vamos a añadir la crema. Esta es crema para batir. Puedes ocupar crema ácida si tú gustas. Continuamos batiendo. Integramos un huevo. Y ya que se disolvió el azúcar, vamos a integrar harina. Es harina de trigo de todo uso. Enseguida agregamos un cuartito de cucharada de bicarbonato, así como un cuartito de cucharadita de sal. Como siempre, les recomiendo usar sal de mar en grano. Añadimos media cucharadita de extracto de vainilla y batimos. Solo hasta integrar. No batimos de más, de otro modo quedará muy denso. Llega el turno de nuestros platanitos. Vamos a pelarlos así de negritos como los ven. Son súper dulces y quedan deliciosos en el pan. Si tus plátanos están muy grandes, solamente ocupa uno. Es el equivalente a 100 gramos de plátano. Y así, con un tenedor, vamos a aplastarlos hasta formar una especie de puré de plátano. Y una vez que terminas y lo tienes así, es la hora de integrarlo al pan. Lo pasamos a nuestra masa y batimos. Tengan mucho cuidado con el batido. El batido no debe ser demasiado, no es un bizcocho. Si lo bates mucho, podría quedar muy denso. Ya que tenemos lista nuestra masa, vámonos al molde. Enseguida vamos a pasar nuestra masa al molde previamente empapelado, teniendo mucho cuidado de no ensuciar los bordes. Ahora les doy un ejemplo de cómo no debería quedar. Si te queda esto, puede endurecerse a la hora de hornear y eso ponchará tu pan. Así es que si te quedó un borde, retíralo con una espátula o con tu dedo muy limpio. Los bordes deben quedar totalmente limpios para que tu pan pueda crecer. Enseguida, con una espátula o una cuchara, empareja tu masa. Procura que quede bien esparcida y vámonos a hornear. Aquí tengo preparada ya una charola para poner al centro el molde y vámonos al horno. Lo pondremos en la charola de en medio al centro y con horno precalentado a 180 grados centígrados lo vamos a dejar ahí por 40 minutos. Recordemos siempre poner un timer. Regresamos en 40 minutos. Estamos listos para sacar nuestro pan del horno. Vamos a ver qué tal quedó. Vean nada más. Huele espectacular. Vamos a sacar unos palillos para checar si ya se coció. Está limpio el palillo
Probamos en otra parte. Y listo, ha quedado nuestro pan. Ningún pan recién horneado debe cortarse o desmoldarse enseguida. Así como lo tenemos en el molde, lo vamos a dejar reposar por 10 minutos antes de voltearlo. Pasados los 10 minutos, con las dos manos, volteamos nuestro pan, siempre cuidando estar protegidos para no quemarnos. Retiramos el papel para hornear y con la rejilla enfriadora nos ayudamos para voltearlo. De esta forma. Chequen qué rico quedó. Súper doradito y esponjosito. Espero que disfruten muchísimo de esta receta, que se suscriban al canal si no lo han hecho y marquen la campanita, así recibirán notificación cuando tengan nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.